Muy bien, entonces, qué bendición estar aquí con ustedes otra vez, pidiendo el favor de Dios, la bendición de Dios sobre nuestra clase. Damos la bienvenida también a Herbert. Herbert, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones a todos. Muy bien, sí, es un gusto estar Hola, aquí. buenas noches. Pues, qué tan grande es la bendición de estar aquí estudiando la palabra de Dios. Estamos Amén. hablando sobre la oración. Entonces vamos a comenzar con la pregunta que pusimos en el grupo sobre el video que vieron. Esta es la pregunta. Según el video y lo que sabes de la Biblia sobre la oración, ¿cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? El beneficio, hermano, sería la comunión que tenemos con Él. Al hacer la oración es que estemos en comunión día y noche con Él, en todo momento. Muchísimas gracias, Debbie, ¿verdad? Entonces, en esa comunión tenemos una también comunicación con el Rey de los Reyes, el Señor mismo, que nos da este privilegio. Sí, gracias, Debbie. Yo, pastor, Sí, por favor, Sol. tenemos la oportunidad de santificar y bendecir su nombre. Sí, entonces damos gracias y gloria al Señor, ¿verdad? Entonces la oración es comunicación con Él. Entonces podemos traer nuestras peticiones, pero al mismo tiempo podemos traer nuestra alabanza al Señor por todos sus beneficios, por todo lo que nos ha dado, las bendiciones físicas y espirituales que Él nos ha dado. Muy bien, gracias, Sol. ¿Algo más? Yo, pastor, Sí, por favor. otro de los beneficios que tenemos a través de la oración es que nuestras oraciones son escuchadas y que también son contestadas. Ese es uno de los beneficios que tenemos de orar. Muy bien, gracias, Julia. Saber que el Señor mismo, el creador del mundo, el Señor todopoderoso, Amén. de su amor tan grande, escucha lo que decimos, ¿verdad? Qué Así bendición, qué privilegio es la oración. Y aparte recibimos lo que nosotros le oramos al Señor, ¿verdad? Todo Sí, es en el tiempo del Señor, pero Él lo contesta. sí, escucha y contesta también, bien dicho. Sí, gracias, Julia. Algo más. Entonces creo que ya a Edwin, sí, por favor. Sí, la oración para mí es la comunicación con Dios, ¿verdad? Y algo como testimonio puedo decir al grupo de que yo, dando un cuarto para las 5, como dice su palabra, desde muy de mañana levantar el rostro, ¿verdad? Hacia el Señor. Entonces yo oro a esa hora, ¿verdad? Ya es parte de mi vida. Y, y lo que yo les pongo, yo hablo con Dios y lo que yo les pongo, Él me da respuesta. Sobre todo guarda a mis hijos, ¿verdad? Y muchas cosas. Por otro lado, pues también en Santiago 5, que de poder orar, porque eso no trae gozo, no trae alabanza, no trae para mí mucho gozo cuando Dios me responde en todo aspecto. Entonces, para mí, pues la oración es la relación íntima con Dios, sobre todas las cosas. Sí, así es, una relación íntima, y por eso cuando Jesucristo nos enseña a orar, empieza con Padre nuestro. Estamos hablando de nuestro querido Padre, a nuestro, que es, sí, es una relación íntima que tenemos. Y muchas veces Jesucristo utiliza ese ejemplo cuando habla de la oración de un hijo hablando con su querido papá, ¿verdad? Hablando y es una relación íntima, familiar, ¿verdad? Entre nosotros, entre
el Hijo y su Papá y su Padre Celestial. Muy bien, gracias Edwin. Entonces creo que ya tenemos todo, ¿verdad? Es efectiva, como Julia dijo, que es que Dios contesta la oración. Y también otra cosa que tal vez no mencionamos, otra bendición es que podemos orar que Dios obre en ellos a través de las palabras, porque cuando estamos haciendo discípulos, como discípulos haciendo discípulos, oramos que Dios obre en ellos. Y también es un punto que vamos a hacer hoy, en especial, que puede abrir puertas para compartir el evangelio, la oración, ¿verdad? Porque sabemos, y es otro punto de que vamos a hablar más tarde, que hay personas que no son creyentes, pero tienen mucho respeto para la oración. Entienden que oración es algo especial, pero no saben hacerlo y tal vez ni siquiera tienen fe, pero puede abrir la puerta que la oración cuando oramos por y con otras personas. Entonces, unas cosas que vamos a decir para establecer el fundamento de la clase, y vamos a decir lo que la oración no es, porque es importante también, porque si vamos a estar hablando de la oración, saber lo que es y no lo que no es. Entonces, dice la Biblia que no es una forma de atar la voluntad de Dios. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Y a veces, como dice en Isaías 55:8, nuestros pensamientos no son los de Dios, ¿verdad? No sabemos sus caminos siempre en nuestra vida. Sabemos que su voluntad es buena. Sabemos que Dios es todopoderosa y muy sabia, más sabia que nosotros. Entonces no podemos atar la voluntad de Dios, ¿me entienden? Entonces es poderosa la oración, pero a veces cuando tenemos un muy buen ejemplo de la oración en la oración de Pablo en 2 de Corintios 11, cuando él habla de que él quería que Dios le quitara el sufrimiento, ¿verdad? El aguijón en el cuerpo de que habla ahí. Y Dios dice que no, ¿verdad? Dice, bástate mi gracia, dice. Sí, basta con mi gracia, ¿verdad? Viene de Sí. 2 de Corintios Ajá. 12. Entonces, ni siquiera el apóstol Pablo tenía el poder en la oración de atar la voluntad de Dios. Dios a él dice que no, basta con mi gracia, ¿verdad? Entonces nosotros, la oración, tenemos, es porosa la oración, pero no es una forma de atar la voluntad de Dios. Dios, su voluntad es su voluntad, ¿verdad? No es siempre. Entonces, por eso decimos al fin que hágase tu voluntad, Señor, al fin de la oración del Padre nuestro que Dios nos enseñó. También la oración no es efectiva aparte de la fe. Es un punto que dice en Proverbios 28:9. De hecho, dice que aparte de la fe, en Proverbios 28:9, dice que la oración del incrédulo es repugnante al Señor. Entonces, si no hay fe, no hay oración. Entonces, es resultado de entonces, no es un medio de gracia que significa decir que viene la gracia primero y después como para contestar, es la oración, es nuestra respuesta a la gracia que hemos recibido. No es para recibir la gracia, es una respuesta. Entonces, es después de la fe, es fruto de fe. Es repugnante la oración del incrédulo. Entonces, es privilegio del creyente, pero es repugnante si viene de un incrédulo. Aun y cuando están utilizando las mismas palabras. Entonces, si un incrédulo dice el Padre Nuestro, no es poderosa la palabra, aunque son las palabras que nos dio el Jesucristo mismo, porque la oración es efectiva, es poderosa, dicho por el creyente, pero por el incrédulo, aunque dicen las mismas palabras, no tiene el poder de Dios, porque no son
dichos en el nombre de Jesucristo, que dice que no viene la oración por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no tienen poder. Entonces, no, y una cosa más, entonces, oración, cuando hablamos de la oración, cuando la Biblia habla de la oración, es una maravillosa bendición de hablar a Dios, pero cuando hablamos de cómo Dios nos promete hablar a nosotros, sí contesta las oraciones en su voluntad en nuestras vidas y en la palabra de Dios, pero no hay pasaje que vamos a escuchar. Dios sí tiene el poder de hablar con personas. Hay personas en la Biblia y son historias verdaderas en que Dios habla a personas, pero no tenemos la promesa de Dios que va a hablar directamente. Dios ha elegido prometer hablar a nosotros por medio de su palabra, ¿verdad? Bueno, dicho esto, sabemos que aún más que lo que no es la oración, es lo que es la oración. Y es un maravilloso privilegio que nos fue dado por la fe en Cristo Jesús. Un pasaje que a mí me encanta es Efesios 3:12, que habla del privilegio de estar en el frente del trono del Rey por medio de la fe y traer nuestras súplicas a Él. Y por eso es para mí es tan terrible o tan horrible el decir que tenemos que orar a santos que nos traen las peticiones al Señor. ¿Por qué? Cuando podemos venir directamente al Señor, es algo, una falsa doctrina para mí que es para el creyente tan horrible esta falsa doctrina, que decir que tenemos que orar a la Virgen o a un santo, porque podemos ir directamente al Señor Todopoderoso. Entonces, pero qué maravilloso el privilegio que nos fue dado por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Otra cosa, la oración es comunicación con Dios, y Dios promete escuchar nuestra oración y también como correctamente dijo Julia antes, y también promete contestar nuestra oración. No siempre, porque no podemos atar la voluntad de Dios, no siempre va a contestar la oración como quisiéramos, como el apóstol Pablo, pero Dios en su poder va a escuchar y contestar nuestra oración según su voluntad y para nuestro bien, ¿verdad? Ok. Otra cosa, la palabra de Dios, la oración es poderosa y al ser oída por Dios Todopoderoso, entonces con la oración nos conecta al poder del Dios Todopoderoso. Otra vez, qué privilegio, qué bendición para el creyente tener esta bendición. Y mencionó antes Edwin Santiago 5, que habla de la oración y su poder. Ahí tiene el pasaje Santiago 5:16, que habla del poder de la oración. Y la última cosa que voy a mencionar, la oración es una expresión de unidad de un cuerpo de creyentes. Vemos un ejemplo en Hechos 2:42, cuando habla de la unidad de los creyentes en Jerusalén, habla de su expresión de oración, cómo expresaron su unidad, el compañerismo que tenían los unos con los otros, que es una bendición maravillosa, especialmente los creyentes viviendo en un mundo de incrédulos, y también para expresar una unidad, que están de acuerdo los creyentes en lo que creen en su fe en Cristo Jesús. Hechos 2:42, disculpe. Ok, entonces, para concluir, y ahora vamos a hablar un poco de preguntas. La Escritura ofrece la oración como una parte importante de la vida de un discípulo. Hasta este punto, Pastor. Comentarios, Martín. Sí, aquí yo quisiera hacer un comentario que hizo
que hizo el gran reformador Martín Lutero, donde nos dice que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para aceptar su santa y soberana voluntad. Muy bien, sí, gracias Martín. Y entonces no es para dar la voluntad, pero para aceptar su gran voluntad como en fe. Entonces, y por eso también enfatizamos que es fruto de fe, viene de fe, y que la fe es aceptar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Por eso es esta parte del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad, aceptando la voluntad de Dios en fe humilde. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Martín. Muy buen comentario. ¿Algo más? ¿Puedo hablar, pastor? Claro que sí. Bueno, yo, para mí la oración es cuando entras en la comunión con Dios y tú oras al Padre, pero el Padre decide qué es lo que te conviene y lo que no te conviene. Como dice, que se haga su voluntad y no la de nosotros. Gracias, Narda. Buen comentario. No le saludé antes. Buenas noches, Narda. Bienvenida a la clase. Muy bien. Gracias por los comentarios. ¿Algo más? Hermano, cuando dice en la palabra que le llevemos las cargas a Él y Él nos hará descansar, ahí es como una promesa que nos está haciendo, ¿verdad? De que cuando estamos muy afligidos o tenemos muchos problemas y todo eso, pues por medio de la oración le estamos entregando nuestras cargas, ¿verdad? Y Él nos hará descansar, dice. Sí, pasaje tan bonito, promesa tan bonita de Jesucristo, ¿verdad? Saber que Él puede cargar las cargas que nosotros no podemos, ¿verdad? Y qué bueno saber que es la promesa del Señor es verdadera y permanente y no nos va a fallar. Entonces eso viene de Mateo 11:28. Sí, así es. Pastor. Edwin, sí, por favor. Sí, de lo que estamos hablando acerca de la pregunta, en Lucas 11, 9, 10 dice: os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Y aquí viene la respuesta: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, prácticamente la oración es la búsqueda de pedirle a Dios, ¿verdad?, lo que nosotros deseamos. Así como pone el ejemplo de que un padre le da lo mejor a su hijo, independientemente del comportamiento del hijo que tenga, siempre un padre le da. Entonces, así es Dios con nosotros. A pesar de que muchas veces no estamos muy bien con Él, pero cuando hablamos, nos comunicamos con Él en oración, Él nos oye, nos responde y nos da lo que necesitamos, pues. Y entonces, y ahí, ¿qué es lo que vemos? Que la oración es la respuesta del amor de Dios hacia nosotros. Y por eso pone el ejemplo más adelante. Un padre, el amor de un hijo es bien grande, independientemente de cómo se comporta el hijo. Entonces así es Dios con nosotros. Independientemente de cómo andemos, no muy bien, pero su amor es tan grande que nos oye, nos responde y nos da lo que nosotros pidamos. Amén. Sí, gracias, Edwin. Sí, bien dicho. Entonces, la oración es la respuesta del corazón del creyente, ¿verdad? Hablando a su querido Padre, quien nos salva a través de Jesucristo. Muy bien. Entonces, unas preguntas. Allí tienen uno de los versículos más cortos de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: oren sin cesar. Claro que no vamos a tener las manos así y los ojos cerrados por 24 horas cada día.
Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Oren sin cesar. ¿Qué nos está diciendo que debemos hacer? Pues que en todo momento debemos estar en oración y en comunicación con Él para que Él nos escuche también y nosotros dejarle a Él todas nuestras aflicciones y todo lo que nuestro corazón, las necesidades de nuestro corazón. Sí, Debbie, pero una pregunta entonces, Debbie. Si Jesús nos anima, nos alienta a estar en oración, pero ¿cómo podemos estar en oración sin cesar? Si estamos hablando con otras personas y haciendo otras personas, ¿cómo es esta comunión con Dios? Pues, Yo, Bueno, Debbie y después Elizabeth. Debbie, ¿qué iba a decir? sí, pues orar sin cesar quiere decir que no desfallezcamos, que no perdamos la fe, que estemos en comunión con Dios, igual con otras personas cuando sabemos que tienen problemas o nos confían sus problemas. Es el momento de orar por esas personas y hay muchísimas, pues muchas formas en cómo estar orando, pidiéndole al Señor pues de que nos escuche y pues poner en sus manos nuestras necesidades sobre todo y orar sin cesar. Pues eso, yo siento que no dejemos de estar orando, dándole gracias, alabándolo, glorificándole, pero al mismo tiempo también ponerle en sus manos nuestras aflicciones, o sea, todas nuestras cargas que traemos, o orar por otras gentes también, por los problemas. yo, pastor, Sí, bien, muy bien. Gracias, Debbie. Bueno, Sol, Elizabeth iba a comentar y después usted, Sol. Entonces, Elizabeth iba a decir algo. Sí, hermano, la oración es una arma que el Señor nos ha dejado para enfrentarnos a la vida de una manera correcta, diría yo. Uh-huh. A través de la oración nos volvemos fuertes, a través de la oración el Señor nos mantiene en pie y también a través de la oración nuestra fe va aumentando hacia nuestro Señor, que es algo muy importante. A través de la oración, al compartir con otra persona, Dios obra en la vida de esa persona, independientemente de su fe que pueda tener o su identificación, diría yo, hacia X iglesia o religión, diría yo, ¿verdad? Algo importante que el Señor nos enseña a través de este texto bíblico es que la oración debe de estar siempre en nuestro diario vivir. Ok, muy bien, Elizabeth, en nuestro diario vivir. Entonces, es algo, sí, que es parte de cada día del creyente, ¿verdad? Es parte Sí. de su vida constantemente. Muy bien. Sí, gracias, Elizabeth. Gracias, Debbie, anteriormente. Y Sol también iba a comentar. Sol. pastor, usted anteriormente dijo que orar sin cesar no quiere decir que vayamos a estar orando día, noche, madrugada y medianoche, y yo así lo considero. Yo creo que una forma de orar sin cesar podría ser, por ejemplo, podemos estar hablando con nuestro jefe o con cualquier persona, y cuando la conversación empieza a tomar, podríamos decir, un curso difícil, complicado, o ya no se está llevando como debe de ser, podemos inmediatamente, sin perder la atención, dedicarle un momento mental a la oración y pedirle a Cristo, interven en esto, toma el control y regresar a la plática. Yo creo que en ese momento el Espíritu Santo puede componer aquello y aunque estemos platicando, también estamos orando. Yo creo que otra forma mejor de orar es con nuestra misma conducta, con nuestra misma actitud, con nuestros mismos actos, con nuestro mismo comportamiento y con nuestros hábitos de cristianos. Pero eso no quiere decir que vayamos a estar orando día, noche, madrugada, pues si no, entonces ¿a qué horas haríamos lo demás?
sino que podemos mentalmente estar incluyendo la oración, aunque sea por un momento, y otro momento, y otro momento, y otro momento. Claro que la oración ya intencional y dirigida, pues sí, lleva más tiempo y más dedicación, porque no vamos a estar platicando con alguien y si la conversación se torna difícil, pues vamos allí a arrodillar o a postrar, ¿verdad? Ujú. Entonces sí puede ser un momentito mental y es nuestra forma de orar sin cesar, creo yo. Sí, sí, es una forma de, entonces, no quisiera decir que no sencillamente, no significa que no podemos estar siempre orando en cualquier circunstancia. Eso sí es bueno. Sí, pastor. Noche de madrugada. Ah, sí, Martín, por favor. Sí. Orar para mí es tener una plena comunión con Dios. Dios es nuestro amigo, el que nos escucha, el que satisface nuestras necesidades porque es nuestro creador, es nuestro redentor, es nuestro soberano Señor. Y también es nuestro cuatacho, como podemos decir por acá. Entonces, aquí yo lo resumí, es hora caminando, hora jugando, hora comiendo, hora trabajando. A cualquier momento, cada 5 minutos, cada 10 minutos. Como decía la hermana, si estamos por ahí iniciando una conversación, antes de iniciarla, obviamente pues uno tiene que estar concentrado en lo que está platicando y con la persona con quien está platicando, pues prestar atención. Aquí, pues es antes de iniciar la conversación, encomendar al Señor y decirle, Señor, pues ilumíname y dame la sabiduría que necesito. En cualquier momento podemos hacerlo. Él nos está esperando que le pidamos como un hijo le pide un padre, así como lo dice. Y si insistimos, como dice Mateo 11, Él nos va a dar la respuesta. Bien, sí. Y sí, muchísimas gracias, Martín. ¿Y qué es la palabra? ¿Wachi qué? Ay, caray. Bueno, de las cosas que dije, la palabra primera, bueno, ya no recuerdo cuál era, pero lo que queremos decir es de que estamos con es nuestro amigo, pues, es Sí. nuestro gran amigo, nuestro asesor, mejor en cualquier momento, eso es lo que quisiera entender. Él está esperando que nosotros pidamos a él con gran confianza, y él, como dice nuestra compañera, está esperando que nosotros le dejemos todas sus cargas y él esas cargas nos las va a hacer livianas a nosotros. Entonces, en pocas palabras, pues, él es nuestro escudo y es nuestra fuerza. Sí, así es, muy bien. Sí, muchísimas gracias, Martín. Así es, ¿verdad? Viviendo cada momento con esta fe, ¿verdad? Que es nuestro protector. Julia también iba a comentar. Sí, puedo decir algo. El hermano dijo cuatacho. Guatacho, es la palabra, guatacho, ok. Sí, es amigo. Sí, ok, guatacho. Significa nuestro muy amigo. Okay, así es. Eso quiere decir cuatacho. Guatacho, ok, muy bien. Sí, hermano, para mí el orar sin cesar, yo les comparto mi experiencia. Yo cuando ya despido a mi esposo, a mis hijos y todo, ya que voy a hacer mis quehaceres, yo empiezo a orar, porque tenemos un grupo en el WhatsApp en donde se ponen peticiones de oración. Ya después de que yo oré por las mías, empiezo a orar por las peticiones que se han mandado, o por algún familiar, o por alguna persona que necesite. Cuando salgo me encomiendo a Dios y voy orando por las personas que vamos en el tráfico, porque a veces está muy pesado el tráfico. Voy orando por todas las personas. Voy a llegar a algún lugar y también le pido al Señor, un lugar de estacionamiento, y siempre el Señor me lo pone, y siempre voy llegando y va saliendo alguien, aunque no me lo crean, pero así sucede, porque yo voy poniendo a los señores, ayúdame porque el lugar que voy está siempre muy saturado, y ponme un lugarcito en donde estacionarme, y así, ¿me entiendes? Es mi forma de orar sin cesar. Muy bien. Estar orando sin cesar. Sin cesar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Así es. Para mí es eso.
Gracias, muchísimas gracias, Julia. ¿Otra cosa, otro comentario? Herbert, ¿iba a comentar? Sí, sí, buenas Por noches, favor. bendiciones. Sí, para mí el orar sin cesar también es la parte donde nosotros siempre tenemos tiempo para un tiempo para orar de una manera directa con el Señor, pero también en nuestros quehaceres, nuestro pensamiento debe estar ocupado en la alabanza y la adoración al Señor. Es como una forma de orar sin cesar. Entonces, antes de pensar en una cosa fuera de la vida de oración, debe de estar en el pensamiento del Señor. O sea, que en vez de pensar cosas malas, debemos de adorar al Señor, darle gracias por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que hacemos. Entonces, darle la gloria y la honra a Él en todo tiempo. Entonces, nuestra mente debe estar ocupada en la alabanza y la adoración hacia el Señor, porque siempre cuando nosotros vamos por algún lugar, vemos o nos hacen algo o alguna mirada, entonces puede ser que nuestro pensamiento vaya a obrar de una manera incorrecta. Entonces, en vez de que nuestro pensamiento vaya a obrar de una manera incorrecta, debemos de orar hacia la palabra del Señor, darle la gloria, la honra, la alabanza a Él en todo tiempo. O sea, hasta por el dolor que sintamos, entonces nosotros debemos no preguntarle al Señor ¿y por qué me duele? Sino decir, te damos la gloria, Señor, por lo que estoy sintiendo. A veces yo me he golpeado y entonces gloria al Señor por un golpe. Entonces es adorar en todo tiempo, orar en todo tiempo. Desde mi perspectiva eso es lo que pienso, pues que nuestro pensamiento debe estar más ocupado en la alabanza y la adoración que en otros tipos de obras que no traen beneficios ni contribución ni en nuestra alma o más bien a nuestro espíritu, pues. Sí, muy bien. Muy bien, Herbert. Entonces, sería la oración un hábito constante, ¿verdad?, del creyente, que es una práctica continua, que es algo que estamos siempre haciendo como creyentes. Muy bien, entonces voy a dar la bienvenida también a Marley. Marley, buenas noches, bienvenida. Hola, hola, buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Perdón, tengo un poquito de gripe y mi voz no está muy sana. Ah, no, está bien. Está bien, qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, entonces, otra cosa, entonces, espero que tengan sus Biblias. No vamos a leer todos estos pasajes, pero las cartas de Pablo están llenas de oraciones. Y él es un muy buen ejemplo para nosotros, discípulos hoy en día, de cómo orar. Entonces, no vamos a leer todos, pero vamos a escoger uno, dos o tres o cuatro de estos pasajes para leer entre nosotros, para ver cómo son las oraciones de Pablo y a ver qué es lo que podemos aprender de las oraciones de Pablo para usar en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Entonces, no vamos a leer todos. Si quieren escoger una o dos para leer, ¿quién tiene uno de los pasajes que tenemos en la pantalla para leer? Cualquier persona, cualquier participante puede escoger uno para leer. Estoy un poco de tiempo, no tienen que buscar todos. Pastor, Narda, sí. Filipenses del 1 al 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien. Muchísimas gracias, Narden. Una oración de Pablo dando gracias al Señor por las bendiciones espirituales. ¿Qué más? ¿Quién tiene otro? Pastor,
yo, 1 Corintios 1:4, y dice, doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios o que fue dada en Cristo Jesús. Muy bien, entonces él da gracias por ellos, que es los corintios, y por la gracia que ellos habían recibido de Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué Yo, pastor, más? Sí, por favor. Sí, 1 Tesalonicenses 3, 9 y 10. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a vosotros en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa vuestra delante de nuestro Dios? De día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de veros personalmente y completar lo que falta de vuestra fe. Ok, gracias, Julia. Nos vemos los temas, ¿verdad? Nos vamos a leer uno más. Herbert, ¿tiene uno también? Sí, sí, claro que sí. Por favor, Herbert. Filemón 4:5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Gracias, Herbert. Entonces, Filemón, un libro muy corto, pero muy interesante, con algo que enseñarnos sobre la oración también, ¿verdad? Ok, entonces, pensando en... Sí. Y gracias, Herbert. No vamos a leer todos, ya hemos leído 4 de las oraciones de Pablo que vemos entre todas sus cartas. Siempre hay oración, que vemos las oraciones de Pablo. Entonces, ¿qué podemos aprender para nuestra propia vida como discípulos de la forma en que Pablo oró? Entonces, pensando en las oraciones de Pablo que ya leímos y escuchamos, ¿qué podemos aprender para mi propia vida como discípulo? ¿Puedo hablar, pastor? Narda, por favor. Ahí en todas las promesas que tenemos para con Dios, ahí nos está hablando de que tenemos que ser siempre agradecidos con el Señor. Por eso Sí. siempre estamos dando gracias los hermanos, porque el agradecimiento es lo primero. Sí, entonces vemos en sus oraciones el agradecimiento como un tema que repite su agradecimiento. Muy bien, así es, Narda, gracias. ¿Algo más que podemos aprender de las oraciones de Pablo? ¿Puedo hablar, pastor? Sí, por favor, Martín. Sí, aquí una de las cosas que podemos aprender es que nosotros aceptamos la voluntad del Padre y sus tiempos, porque los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Entonces, aquí no es bueno criticar a los demás, pero pues hay algunas iglesias que hacen casi como ordenándole, en este caso al Padre o a Dios mismo, ¿sabes qué? Pues hazme esto y yo te voy a hacer aquello, y yo te cumplo que lo que voy a hacer, principalmente hablando de la iglesia romana. Estos señores tratan de tener a un Dios a su antojo y a su manera, y pues realmente eso no es la oración, no es lo que Dios nos pide y nos dice que hagamos, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Entonces, yo lo que he notado, pues, por eso lo digo, porque somos en una zona muy completamente católica, y eso es lo que piden ellos, es lo que dicen ellos. Yo hago esto y el Señor me lo cumple. Ah, caray, no, es que así no va. Es cierto que la Biblia promete, y Dios mismo promete, que si nosotros se lo pedimos, y más si somos sus discípulos, Él promete que nos va a ayudar, pero en el tiempo que Él lo desee, no en el momento que nos queramos. Entonces, aquí nos enseña a tener paciencia para aceptar su voluntad y mucha serenidad para poder aceptar su voluntad en el tiempo que Él precise. Sí. Eso es lo que he aprendido yo en ese momento. Sí, muy bien, Martín, gracias. Qué bonitas son las oraciones de Pablo, que nos enseña a orar para bendiciones. Especialmente vemos en sus oraciones que casi siempre
específicas sobre el crecimiento espiritual. No vemos, aunque, bueno, sabemos que no es malo orar por las bendiciones físicas, por la sanidad, por algo en el trabajo que necesitamos, por un beneficio personal que necesitamos en este mundo. Está bien, pero también vemos en las oraciones de Pablo que enfocan sus oraciones en las bendiciones espirituales, la gracia de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús, la fe de los oyentes que recibieron sus cartas, dando gracias a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos. Entonces, y está bien orar por otras cosas, y pensamos en la oración que el Señor Jesucristo nos dio, que la gran mayoría son peticiones espirituales, y también dando gracias y gloria a Dios por las cosas que Él nos ha dado. Entonces, algo que podemos incorporar. Entonces, si tus oraciones no son muy enfocadas en las cosas de este mundo, tal vez tienes que pensar un poco, ¿y qué son las bendiciones espirituales que tengo? Y cuando estamos hablando de orar por y con personas, voy a orar que Dios sane a una persona, sí está bien, que Dios le ayuda con su pobreza, con su dificultad en este mundo, y está bien también. Pero la necesidad más grande que cualquier persona tiene no es la necesidad física, sino la necesidad espiritual. Y así vemos en las muchas oraciones de Pablo, su enfoque está en las cosas espirituales. Ok. Otra cosa, eso sale en el video. Y les voy a leer lo que dice el video, y probablemente lo escucharon antes. Y después voy a ver sus opiniones. Un amigo mío, plantador de iglesias, dijo que su primer paso para tener una conversación espiritual es preguntarle a una persona si puede orar por ella. Él dice que aunque la mayoría de la gente se niega inicialmente a estudiar la Biblia, casi todos le darán algo por lo que pueda orar. Al orar por la persona, ha abierto la puerta para hablar con la persona nuevamente. Esta vez compartiendo el poderoso mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, pensando en esta estrategia, es una estrategia de evangelismo. Empezar con una pregunta. Y entonces, empezando con esta pregunta, si hay algo que le puedo orar. Entonces, ¿funcionaría esta estrategia como una herramienta para hacer discípulos donde usted está? Explique por qué sí o por qué no. ¿Puedo hablar, pastor? Claro que sí, Narda. Bueno, lo que usted dijo es muy cierto, como en Romanos 1, 8, 10, que dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Jesucristo es el intercesor con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe, o sea, es por la fe. Nosotros por la fe estamos creyendo en Jesucristo, que es nuestro Salvador y intercesor. Y también que fue divulgado en todo el mundo, pues es el Evangelio. Sí. Entonces eso, y nos puede abrir las puertas, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, y también por el poder por el sencillo, por haber tomado el sencillo paso de empezar una conversación espiritual con la persona, diciendo que y hay algo para que te puedo orar, y es una puerta ya abierta para poder empezar una conversación espiritual. Y tal vez más tarde sabemos que es el mensaje de Jesucristo que cambia el corazón, ¿verdad? Que es el mensaje de Dios para la salvación, pero empezando así, con una conversación, con algo así. Ok. Pastor. Sí, por favor. Yo digo que respecto a las preguntas que está haciendo aquí, sí funciona eso, funciona y muy bien. Aquí, bueno, aquí donde yo estoy sí funciona, porque la gente tiene una necesidad.
Entonces, uno al preguntarles, ¿me permites orar por ti o me permite orar por usted? Ellos casi siempre dicen que sí, porque están pasando por una necesidad. Sí. Entonces ya al aceptar ellos la oración, ya uno les habla de la palabra, de lo que Cristo tiene para ellos. Y ellos están como muy abiertos a recibir el evangelio. A mí me pasó hace poquito que fui a orar por una señora que ella decía que se sentía muy mal, que casi se sentía morir. Yo le pregunté que si me permitía orar por ella. Me dijo que sí, y fui, oré por ella, y recibió la palabra muy, muy hermosamente, y entregó su vida a Jesús. O sea, sí funciona. Muy bien. Sí funciona. Así es, Sí. muy bien. Sí, gracias, Julia. Martín también iba a comentar. No, está bien, pastor. Está bien, hay que darle oportunidad a los demás para que también participen en este tema tan importante. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, cualquier cosa, aquí estamos. Entonces, también vamos a terminar con una pregunta. ¿Cuáles son las bendiciones de orar con la gente? ¿Y cuáles son algunos de los, no sé si los problemas, pero tal vez las cosas de tomar en cuenta si lo vamos a hacer? Porque pueden ser ciertos peligros. Bueno, porque ya estamos, bueno, voy a mencionar unas cosas aquí. Entonces, hay unos temas a tener en cuenta y dos cosas especialmente. Hay grupos cristianos, muy buenos creyentes, con intenciones muy buenas, que van a los hospitales y orar con la gente ahí que están enfermos. Es algo muy bueno hacer, es algo muy bueno, es una manera de mostrar el amor de Cristo, ¿verdad? Pero si solamente están hablando del problema físico, algo de tener en cuenta, un tema de tener en cuenta, es que si solamente estamos hablando del problema físico, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Eso viene de Romanos 1:16. Si no decimos nada del Evangelio, de la salvación que es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, no va a dar las personas a pensar que la cosa más importante es su enfermedad física y no su enfermedad espiritual, que es el pecado. Entonces hay que tener en cuenta eso. La otra cosa es que dijimos antes que la oración es una expresión de unidad entre personas. Lo vemos en Hechos 2:22, entre otros lugares. Y si hay unas personas que son personas que tienen en mente las falsas doctrinas, a veces podemos alentar su falsa doctrina o su creencia, y si estamos orando con ellos, pueden pensar que, está bien la falsa doctrina que tenemos, somos hermanos, pero tal vez tienen la fe salvadora, pero no queremos animar a una persona a seguir en su camino malo por orar con ellos para animarlos a seguir un camino que es falso, que les lleva más lejos de Dios en vez de acercarlos a Dios. Pensando en esto, hay muchas bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones son grandes y por eso mencionamos orar con y por las personas como uno de los hábitos del discípulo. Entonces sabemos que la bendición de la oración es que hay promesa que Dios nos escucha y nos contesta. La oración nos conecta al poder de Dios. La oración es la bendición de estar en comunicación con nuestro Padre Celestial, el Señor Todopoderoso. Y ahí estamos frente de su trono por la bendición que es la oración. Sabemos que podemos pedir cualquier cosa a Dios en cualquier circunstancia.
es algo que Dios nos anima a hacer constantemente, orar sin cesar. Entonces hay muchas bendiciones de estar en contacto con Dios así, recibir de Él en su palabra, hablar con Él por la oración y confiar y saber que Él nos escucha, nos contesta y según su voluntad siempre nos va a contestar con lo mejor para sus queridos hijos, con nosotros, ¿verdad? Entonces, es el cuarto hábito. Ustedes recuerdan los otros hábitos, vamos a repasar por un momento. Este es el hábito de hoy, orar con y por otras personas. ¿Cuáles son los otros hábitos del discípulo de que hemos hablado? Hemos hablado de 3 otros hábitos. ¿Quién puede? Sí, por favor. Sí, bueno, los otros 3 hábitos, el primero fue hacer el bien, como dice la frase, hacer el bien sin mirar a quién. El otro, estar ojos abiertos, atentos a la oportunidad que se nos presente, que nos presente el Espíritu Santo, para poder hablar del Evangelio y de Dios. El tercero, el anterior fue hablar con la gente. Vamos a hablar con ellos buscando la oportunidad de poder entablar la conversación pertinente, de si vamos a hablar del Evangelio a quien nos acepte, porque si no, no. Y este número 4, que es el que usted está diciendo, de orar con otras personas. Bien, así es, ¿verdad? Gracias, Martín. Hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente y hoy orar con y por otras personas. Con los hábitos de que hemos hablado, los hábitos que vemos en la Biblia, que son los hábitos constantes de los discípulos, ¿verdad? Y los hábitos que nosotros queremos incorporar en nuestra vida diaria. Bien. ¿Algo sobre el hábito de hoy o los hábitos que hemos estudiado anteriormente? Bien, entonces, muy importante, el video, una nota sobre el video para la clase número 8. Tuvimos un problema técnico con el video. Como anuncié al principio, esta es la primera vez que hemos enseñado este curso y todos los videos, gracias a Dios, salieron muy bien, menos el 8. Entonces, voy a dictar, porque tengo el texto del video, voy a dictar el video. No va a ser tan fancy, tan bueno, tan bien hecho como los otros videos, pero va a tener el mismo contenido. Lo voy a poner mañana en el grupo, pero va a ser mi voz y yo en el video y no el presidente de Academia de Cristo como los otros. Estamos tratando de arreglar el problema con el video número 8 de este curso, pero hasta la fecha no lo tenemos. Entonces, todavía van a recibir el contenido en el video, pero va a ser yo con el teléfono nada más. Segundo punto, tenemos nuestra clase el jueves con el favor de Dios, entonces vamos a estar aquí a la misma hora, siempre es un gusto. Gracias a ustedes, han estado en clases antes en que ofrecemos más que un tiempo. Esta clase es un poco más difícil, solamente 1 hora, pero gracias por su fiel participación en el curso, lo agradezco mucho. El último punto, les invito. Yo sé que unos de ustedes ya se congregan con un grupo, pero hay otros que tal vez no tienen donde congregarse, donde enseñen lo que dice la Biblia y nada más. Entonces, pero si están buscando algo, tenemos un servicio que ofrecemos en línea. Hay unos que están en vivo los sábados y los domingos. Si necesitan o quieren más información, aquí estoy, me pueden enviar un mensaje para que los conecte con un servicio en que predican la palabra de Dios. ¿A qué hora es, pastor? ¿A qué hora es? Hay una a las, bueno, depende en el horario. Entonces, hay uno que sale el sábado a las 5 de la tarde,
hay otro que sale a las 10 de la mañana, pero déjame checar porque hay uno que sale de California en los Estados Unidos y otro Sí. de Colombia y otro de Perú. Pero usted sabe, Martín. Sí, sí. Hay un servicio que es de California, es a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde de horario de California. Aquí en México viene a las 8 de la noche. ¿De qué En día? México es a las 8. Es el sábado. El sábado es a las 8 de la noche. Y los domingos también. Bueno, el domingo es desde las 9 de la mañana. Es importante, no sé si se puede mandar, pastor, alguna referencia para que puedan turnar en el mismo WhatsApp, turnar o poner la liga para que puedan metérselo, como comentan en Iglesia Luterana Cristo Viene, ahí viene la información de cuáles son las iglesias y los horarios también. Nomás depende de cada país. Yo le hablo aquí de México, pero no sé. Okay. Es muy bonito, muy bonitos. Lo que voy a hacer, voy a poner el enlace ahí en el grupo para que ustedes lo puedan investigar, pero cualquier pregunta, aquí estoy. Y también creo que ¿qué es mi palabra? Mi Huatacho Martín nos puede ayudar también, ¿verdad? Sí, es, por gusto. Sí, así es. Somos patachos todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Entonces lo voy a poner también el enlace en el grupo, pero si lo investigan y todavía tienen preguntas, aquí estamos para ayudar. Yo, pastor, Sí, Sol. ¿es posible que me hiciera el grande favor de poner los versículos de oración de Pablo? Claro que sí. Los voy a Muchas poner en gracias. el grupo. Sí, todos los Sí, para versículos. tomarlos todos por escrito. Sí, los versículos de Pablo voy a poner en el grupo. El enlace de la iglesia en línea en vivo también voy a poner. Sí, por favor, con el día y la hora, por favor. O Sí, ya la investigamos nosotros. los dos. Entonces voy a poner la hora, pero va a cambiar el horario como los que están en Nicaragua y Honduras México. y tienen un horario y los en México tienen otro. Entonces, pero voy a tratar de poner las horas para todos. Muchas gracias. De nada. Ok, entonces, ahora vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy gracias por las personas quienes están estudiando tu palabra aquí. Te pido Gracias. que les concedas tu fortaleza para vivir como tus discípulos en este mundo, aunque sea difícil, Señor. Dales la fe para seguir adelante. Déjalos hacer el bien, mantener los ojos abiertos, hablar con la gente y orar con y por otras personas. Concédenos, Señor, la fe para vivir como tus discípulos mañana en nuestra vida, donde estamos haciendo tu voluntad, Señor, mostrando que somos tus discípulos para que tengamos las oportunidades para compartir tu evangelio con nuestro prójimo y para ser tus mensajeros aquí en este mundo. Oramos también, Señor, por tu protección para todos nosotros, para todas nuestras familias, tu protección física y también tu protección espiritual contra los poderes espirituales que están trabajando contra nosotros en este mundo. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y amén. 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 Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga mucho. Muchas Buenas noches, gracias. bendiciones. Igualmente. Amén. Buenas Buenas noches. noches a todos, hermano. Bendiciones para su familia. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, bendiciones. Hasta el jueves, con el favor de Dios. Descansa. Ok, bendiciones. Adiós. Bendiciones. Hasta el jueves.